Vamos a hablar del cambio de las propiedades termodinámicas cuando tenemos un cambio de fase. Entonces, vamos a empezar primero describiendo un poco algo de lo que ya intuitivamente conocemos. Supongamos que tenemos dos fases, ¿cierto? Se está teniendo una transición de fase desde la fase pi1 hasta la fase pi2. Podemos pensar en ellos como un líquido, un vapor, un sólido, un líquido, cualquiera dos fases, un sólido y otro sólido, dos fases sólidas. Podemos pensar de ello de forma genérica y pues nosotros sabemos que de acuerdo a los conocimientos que ya tenemos de termodinámica básicas, que durante esa transición de fase tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. Como nosotros hemos derivado las ecuaciones para un sistema cerrado, aquí esta transición de fase la estamos haciendo en un sistema cerrado, el cual, para poder mantener esa presión constante, tiene este émbolo que es una frontera móvil que va a permitir que el volumen del sistema cambie tal que podamos mantener siempre la presión constante. Bueno, entonces, si nosotros fuéramos a representar este cambio de fase durante este cambio de fase, primero tenemos que recordar que sí va a haber una transferencia de masa, ¿cierto? Vamos a tener una transferencia de masa desde la fase pi1 hasta la fase pi2, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí una transferencia de masa. Esa transferencia de masa pues va a ser de esa masa puede transferirse desde la fase 1 hasta la fase 2. Bueno, durante esa transferencia de masa, ese cambio de fase, vamos a tener que en nuestro diagrama, si lo representáramos en un diagrama presión-temperatura, estaríamos justo sobre esta línea que se conoce como la línea del equilibrio. Si estuviéramos pensando en ella como un equilibrio líquido-vapor, esa transición de fase se representaría por este punto en este diagrama. Y mientras ocurra ese cambio de fase, siempre se va a mantener ahí. Si nos damos cuenta, si yo varío la presión, va a variar la temperatura, la cual existe el cambio de fase. Es decir que durante el cambio de fase, en este caso, durante el cambio de fase, o sea, en el equilibrio de fases, T y P son dependientes. Son dependientes. Ahora, si nosotros fuéramos a mirar el mismo fenómeno, en la misma situación, pero ahora en un diagrama presión-volumen, donde aquí tenemos esta isoterma, ¿cierto? El cambio pues se daría de lado a lado del domo. Desde, suponemos, la fase 1, un líquido saturado, hasta una fase 2, que es un volumen saturado. Fíjense que aunque la presión durante ese cambio de fase va a ser constante, la temperatura también, pero si nos damos cuenta, el volumen va cambiando, ¿cierto? Va cambiando desde el volumen del líquido saturado hasta el volumen del vapor saturado. Es decir que durante ese equilibrio de fases, podemos decir que durante ese equilibrio, T y B son independientes. Ahora, eso nos lleva a una conclusión bastante práctica, y es que cuando vamos a describir transiciones de fase,
cuando nosotros usamos los cambios en las propiedades termodinámicas con T y P como variables independientes, no nos sirve para describir el cambio de fase. Mientras que si nosotros tenemos un cambio, si queremos describir el cambio de fase, las propiedades T y B, estas dos de acá, sí son las que nos van a permitir esa descripción correcta. ¿Por qué? Porque esta descripción T y P es únicamente válida cuando estas dos variables son independientes. T y P son independientes en toda esta región, ¿cierto? Que les estoy señalando. Es decir, en todas las regiones, menos en las regiones de equilibrio. Es decir, sobre esta línea T y P siempre son dependientes. Bien, entonces ya podemos llegar a una primera conclusión, es que esta formulación T y P, como la tenemos escrita aquí, únicamente nos sirve cuando tenemos una sola fase, es decir, donde T y P son independientes. En cambio, nosotros nos damos cuenta que T y B es independiente en toda la región. En todas las regiones yo tengo la posibilidad de variar, ¿cierto? Yo puedo variar la temperatura, puedo variar el volumen de manera independiente. Yo puedo mantener constante una, variando la otra como tal. Entonces, esa es una de las primeras descripciones que nosotros una de las primeras conclusiones que nosotros vamos a tener en cuenta. En el equilibrio de fase, entonces T y P son dependientes y esta descripción tiene limitaciones para esas transiciones de fase. Vamos a ver un poco más adelante qué información adicional podemos utilizar para también utilizar una formulación T y P que contemple un cambio de fase. Por el momento lo que nos va a interesar más es la descripción del cambio en las propiedades durante una transición de fase, durante un cambio de fase, utilizando T y B como variables independientes. Bueno, entonces, para ello, vamos nuevamente a escribir las ecuaciones que tenemos nuevamente, o desde aquí, si quieren, podemos decir. Si nosotros quisiéramos utilizar esta formulación T y B, el cambio de fase, ¿cómo sería? Bueno, la descripción del cambio de fase sería U, ¿cierto? U a T de saturación y llega hasta volumen del vapor saturado, suponiendo que estamos describiendo una transición entre líquido y vapor. No obstante, lo que hago acá con el líquido y el vapor se puede hacer con cualquiera dos fases, es decir, puede ser entre un líquido y un sólido, entre dos sólidos, esta expresión siempre será válida. Entonces, aquí, si nosotros fuéramos a tomar o a evaluar el cambio en U durante una transición de fase, este primer término se nos vuelve cero. ¿Por qué? Porque durante esa transición de fase no hay cambio en la temperatura. Es decir, que nos sobreviviría el segundo término y eso implicaría entonces que esta la podríamos evaluar entre el volumen del líquido saturado y el volumen del vapor saturado siguiendo una trayectoria isotérmica, donde esa temperatura es la temperatura de saturación y obtenemos entonces la integral de acá. Entonces sería de P de T a B menos P todo de B. Algo que es muy importante, entonces, para poder calcular esto necesitamos una relación presión, volumen, temperatura
pero que describa las dos fases. Es decir, una ecuación de estado que me describa lo que ocurre entre el volumen del líquido y el volumen del vapor. Esa descripción para el líquido y el vapor, pues tenemos fácilmente identificada que hay una ecuación que nos permite hacer eso, que es, o una familia de ecuaciones, que son las ecuaciones cúbicas. Si yo tengo una ecuación cúbica y tomo la derivada y la presión para esa ecuación cúbica, yo puedo calcular a partir de esa ecuación cúbica el cambio en la energía interna o el delta U de cambio de fase. ¿Bien? Lo mismo puedo hacer con, si necesito una relación presión-volumen-temperatura, por ejemplo, tendría que tener una relación que me describa el cambio entre toda la zona de sólido saturado hasta líquido saturado, si quisiera fusión, si quisiera calcular el delta U de fusión. Ahora, también nosotros podemos calcular S en esa transición, ¿cierto? Sería T de saturación y BG menos S T de saturación BF, y esta sería nuevamente la integral. Este primer término de aquí es un cambio isotérmico, por lo tanto es 0 para la transición de fase, y sería la integral entre el volumen, en este caso estamos suponiendo que es entre una fase líquida y una fase vapor. Entonces la integral por la isoterma de saturación de la derivada de la presión respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante de B. Nuevamente voy a requerir otra vez una relación PVT válida, ¿cierto? Válida en la región líquido-vapor, es decir, en el domo. Entonces, si yo tengo esa ecuación de estado, entonces fíjense que directamente puedo calcular las transiciones o el cambio en la energía interna y en la entropía debido a un cambio de fase, es decir, debajo de ese domo de saturación, en el caso de un equilibrio líquido-vapor. Ahora, entonces, tengo una propiedad de primera ley y una propiedad de segunda ley. Entonces yo puedo escribir de esta misma manera la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. A esta la voy a llamar, a esta energía interna de aquí, la voy a llamar UG, y a esta de aquí UF, para evitar escribir tanto. Entonces va a ser UG menos UF más P de saturación BG, tal que U más P por B tenga H del vapor saturado, y aquí menos P de saturación por BF, tal que tenga U más P por B entalpías. Entonces, ya a partir de eso, puedo calcular las entalpías, puedo calcular la energía de Helmholtz como UG menos T de saturación por SG, ¿cierto? Es la energía de Helmholtz del vapor saturado menos UF menos T de saturación SF, la energía de Helmholtz del
del cambio de fase, y si quisiera también puedo calcular entonces la energía de Gibbs del líquido al vapor de la transición como Hg menos T de saturación por Sg menos HF menos T de saturación por el SF. Entonces vemos aquí que a partir de la descripción de B puedo calcular los cambios en las propiedades utilizando una ecuación de estado, una relación presión, volumen, temperatura válida en el intervalo de saturación. Para el caso del líquido vapor, esa ecuación de estado debería ser válida, me debería escribir la relación presión-volumen-temperatura desde el volumen del líquido saturado hasta el volumen del vapor saturado. Bueno, no siempre se puede tener esa descripción, entonces vamos a ver cómo se podrían usar, digamos, muchas veces esta integral de acá no necesariamente la vamos a calcular a partir de una ecuación de estado, sino que hay correlaciones que nos van a permitir calcular esos cambios en las transiciones de fase. Entonces, esta es, digamos, una de las grandes primeras ideas que tenemos que tener en cuenta, es cómo podemos calcular a partir de estas expresiones generales que ya hemos derivado anteriormente, cómo a partir de ellas podemos calcular el cambio de fase. Ya hemos derivado las ecuaciones para el cambio de fase en las propiedades termodinámicas. Una propiedad muy interesante, crucial para describir el cambio de fase en una sustancia, entre una sustancia cualquiera que sea ella la fase, es precisamente la energía de Gibbs. Entonces, ahora en esta parte vamos a querer ver un poco más qué es lo que ocurre con la energía de Gibbs en un sistema cuando hay un cambio de fase. Habíamos escrito anteriormente que podíamos calcular, ¿cierto? El lado derecho de esto igual lo vamos a calcular a partir de T y B como variables independientes, como ya se había mostrado en la sección anterior de esta charla. Tiene que ver con el hecho que primero calculamos U, entonces después U más P por B nos va a dar las entalpías, y ese ya lo tenemos calculado a partir de T y B como variables independientes. Ahora miremos un poco qué es lo que ocurre con la energía libre de Gibbs durante un cambio de fase. Vamos a suponer que tenemos este cambio de fase y que no hay reacción química, es un sistema sin reacción química. Entonces el número total de moles del sistema es el número de moles del vapor más el número de moles del líquido. Y si nosotros fuéramos a ver G, ¿cierto? La energía libre de Gibbs, vamos a decir que esta energía libre de Gibbs es la energía de Gibbs del vapor más la energía de Gibbs del líquido. Bien. Ahora, si nosotros tomáramos, ¿cierto?, de G a partir de la ecuación fundamental de la termodinámica para un sistema cerrado, nos da que eso sería menos S de T más B de P. Acordémonos entonces que esta G es la energía de todo el sistema, la energía de Gibbs de todo el sistema. Esta S es la entropía de todo el sistema y esta B es el volumen de todo el sistema. Como sabemos, durante el cambio de fase, tanto
no hay cambio de temperatura, no hay cambio en la presión y por tanto entonces este de G va a ser igual a 0. Ahora si nosotros miramos el cambio en el número de moles totales, ese también va a ser igual a 0. Los moles se van a conservar en un sistema cerrado donde no exista reacción química. De otro lado, entonces aquí podemos escribir, si yo tomara la derivada de n, sería dNG menos, perdón, más dNF, y esto debería ser igual a 0. O lo que nos indica que dNG es igual a menos dNF. Es nuestra primera derivada acá. Ahora, dG, la derivada de la energía libre de Gibbs total del sistema, es dG de la derivada de la fase de vapor. Entonces vamos a escribir la derivada de la fase de vapor como Ng multiplicada por la energía molar de esa fase más de Nf multiplicada por la energía del líquido saturado. Ahora sabemos que esto es igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, si ahora desarrollamos estos términos que están entre los dos iguales, vamos a aplicar la regla de la cadena, Ng de G más G de G de Ng. Hacemos lo otro de manera similar, Nf de Gf más Gf de Nf, y eso debe ser igual a 0. Ahora, ¿qué es G de G? G de G es menos S del vapor saturado de T más B del vapor saturado de P, y análogamente la energía libre de Gibbs molar del líquido saturado. Lo vamos a escribir de esta manera. Ahora, eso implica que, perdón, aquí olvidé. Eso implica que durante la transición de fase, este de T vale 0, este de P vale 0, vale 0, vale 0. Por tanto, este término es igual a 0 y el otro es igual a 0. Si venimos acá, esto nos da 0 y este término de acá nos da 0. Entonces, ¿qué nos queda? De esta ecuación de aquí nos queda G del vapor saturado multiplicado por dNG. dNG realmente lo vamos a escribir en términos de dNF, entonces nos va a quedar menos G de NF más G del líquido saturado de NF igual a 0. Bueno, si pasamos este término negativo al otro lado y dividimos entre dNF, nos va a quedar que G de G del vapor saturado es igual a la del líquido saturado. Y este es un gran resultado que nos muestra que durante una transición de fase,
o mientras exista un equilibrio de fase, la energía libre de Gibbs de cada una de las fases en la saturación es igual. Y eso sirve tanto para el equilibrio líquido-vapor, sólido-líquido, líquido, sólido-sólido, todos estos. Entonces, siempre vamos a tener que la energía libre de Gibbs de una fase en equilibrio con otra fase van a ser siempre iguales. Entonces, este es un término bastante importante que nos va a permitir describir el equilibrio de fases y esto siempre se va a cumplir. Obviamente, entonces, eso implica que podemos decir lo siguiente, que durante una transición de fase, durante un equilibrio de fases, la temperatura de la fase 1 es igual a la temperatura de la fase 2, la presión de la fase 1 igual a la presión de la fase 2 y la energía libre de Gibbs de la fase 1 es igual a la energía libre de Gibbs de la fase 2. Y este resultado es muy importante y se conoce como pues la regla de las fases. Digamos, este es la condición de equilibrio de fases de una sustancia pura. Hemos llegado entonces a la importante conclusión que durante un cambio de fase tenemos no solamente que las temperaturas y las presiones son iguales, sino que hay un nuevo resultado para nosotros y es que las, la energía libre de Gibbs molar de la sustancia en cada una de las fases es la misma. Bien, entonces si nosotros retomamos la expresión donde decimos que la diferencia de energías libres de Gibbs de las fases en la saturación va a ser igual a H menos T por S, ¿no? Aquí agrupado en términos de contribuciones entálpicas y los términos asociados a las entropías. Ahora, como sabemos, estos dos términos de aquí, por el equilibrio de fases, como están en equilibrio, son cero. Por tanto, nos queda que el delta H de fase es igual al T por el delta S de fase. O, lo que podemos decir, básicamente, es que hay una relación entre la entropía y la entalpía cuando hay cambio de fase. Esta relación es muy importante porque implica que si yo conozco el cambio en la entalpía para un cambio de fase, puedo calcular el delta S o viceversa. Eso implica que la cantidad de datos independientes que yo voy a tener van a ser menores en el sentido de que si ya conozco las entalpías puedo calcular las entropías de cambio de fase. Otra cuestión importante es entonces si yo tuviera un diagrama de energía libre de Gibbs versus la presión, vería que justo aquí en este punto se llevaría a cabo la transición de fase. Ahí vemos que las energías libres de Gibbs de la fase 1 y de la fase 2 son la misma. Por tanto, este es un punto de saturación, porque las energías libres de Gibbs son iguales aquí. Entonces yo puedo identificar que hay un cambio de fase debido a que existe una igualdad en las energías libres de Gibbs de cada una de las fases como tal. Ahora, hemos llegado a estos resultados netamente termodinámica a partir de expresiones termodinámicas. Vamos a ver qué tan acertado es este resultado cuando hacemos un análisis de las tablas de saturación. Vamos a ver qué tan cierto es que se cumple que la energía libre de Gibbs de las fases
son iguales y que estos dos términos también están relacionados uno con el otro. Entonces estamos queriendo comprobar realmente que si las energías de Gibbs de cada una de las fases en la saturación son iguales y que si yo divido el delta H de cambio de fase sobre la temperatura de ese cambio de fase, es decir, la temperatura de saturación, debería obtener la entropía o la entropía de cambio de fase como tal. Entonces, si nosotros tomamos datos de la tabla de vapor, vamos aquí a 285.15, nos dice que a esa condición la presión de saturación es 4.43 bar. Si tomamos los valores de las entalpías para cada una de las fases y de las entropías para cada una de las fases reportadas en la tabla, entonces podemos calcular la energía libre de Gibbs de la sustancia. De la fase líquida sería la entalpía menos la temperatura de saturación por el S del líquido saturado. De igual manera, para el vapor saturado, la energía libre de Gibbs sería la entalpía del vapor saturado menos T por la entropía del vapor saturado. Estos dos valores están en 6.39 menos 6.39 y esta está en menos 6.37 cercanamente. Entonces, en teoría, estos valores deberían ser iguales, ¿cierto? Pero entonces existe una discrepancia leve entre ellos de 0.021. Eso generalmente se puede dar también por el número de cifras significativas con que se trabaja, ya que sabemos que el término, si hay un error, digamos, o si utilizamos pocas cifras significativas y multiplicamos por 285, ese término entrópico, debido a que hemos truncado en ese número de cifras significativas, puede hacer que exista una pequeña discrepancia numérica. No obstante, vemos que dentro de los valores que se observan aquí, eso es energía libre de Gibbs, es relativamente cercano. Ahora, si nosotros también comprobamos, si vimos el delta H de fase, el Hg menos el Hf dividido la temperatura de saturación, obtenemos un valor de 0.658 y si lo contrastamos con el cambio de entropía de fases, vamos a tener un valor sustancialmente igual. Entonces, si nosotros restamos estos valores de aquí, nos damos cuenta que sí, digamos, para todos los efectos prácticos podemos considerar que esa equivalencia es cierta. Bueno, de esta manera nosotros verificamos, contrastamos con los valores reportados en tablas el hallazgo que realizamos, que las energías libres de Gibbs son iguales, que a partir de eso entonces existe una relación entre el delta H de cambio de fase con el delta S de cambio de fase. Voy a ilustrar una manera o los enfoques que tenemos para llegar a calcular cambios en las propiedades termodinámicas cuando existe cambio de fase. Suponemos que tenemos un proceso donde en algún momento vamos a tener que calcular el cambio de un estado a un estado E. Y para ello pues podemos usar dos enfoques. El enfoque donde la temperatura y la presión son independientes, funcionan como variables independientes, y el otro enfoque es cuando la temperatura y el volumen funcionan como variables independientes. Recordémonos que cuando nosotros tenemos un enfoque de
T y P independientes, estas expresiones, tanto para la entalpía como para la entropía, no describen, no tienen el poder para describir el cambio de fase. En cambio, cuando nosotros utilizamos T y B como propiedades independientes, estas relaciones sí incluyen el cambio de fase, nos sirven para describir el cambio de fase. Como lo había anticipado anteriormente, el hecho que T y P, utilizar variables T y P independientes, nos sirva justamente para describir estos cambios de fase, implica que se requiere suplementar esta información cuando debemos cruzar de una fase a otra. En este sentido, vamos a tomar, cuando trabajamos T y P, identificamos que precisamente desde el punto A hasta el punto B, toda esta trayectoria AB, T y P son independientes. Igual que desde el punto C al punto D y el punto E, es decir, toda esta región de acá que estoy señalando, T y P son independientes, igual que esta región que estoy señalando. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Suplementar esta región líquido-vapor con información de el cambio de fase, ya sea en la entalpía y en la entropía. Entonces, podemos usar el enfoque T y P siempre y cuando tengamos valores para calcular el HFG y el SFG. ¿De dónde salen esos valores? De tablas, de correlaciones. Entonces podemos trabajar con ellos independientemente. Ok, entonces si queremos ir de A al punto E, debemos hacer cambios que tengan en cuenta variaciones en T, manteniendo constante la presión y la fase, y variaciones en P, manteniendo constante la temperatura y la fase. Bien, y cuando lleguemos al cambio de fase debemos suplementar esta información con calores latentes o entropías de cambio de fase. Entonces, para llegar desde el punto A al punto E, entonces primero nos vamos, ¿cierto? Aquí esta sería la isoterma 1, esta sería la isoterma 2. Entonces, nuestro primer movimiento para llegar hasta el estado E va a ser ir de A a B, a través de la isoterma T1, después un cambio de fase, después que tenemos este vapor saturado, llegamos isotérmicamente al punto D, y finalmente cuando lleguemos al punto B, nos movemos a presión constante, cambiando la temperatura como tal. Entonces, si fuéramos a escribir esto en ecuaciones, tendríamos que decir que el cambio en la entalpía de un estado E a un estado A, el primer paso sería cambiar de A a B. Entonces, cambiar de A a B implica ir de la presión A hasta la presión B, manteniendo la temperatura constante. Y sabemos que este cambio va a estar dado por esta expresión de aquí, B menos T de B de T a P. ¿Bien? Entonces, este cambio nos va a quedar B menos T de B de T de P, todo de P. Entonces, ya estamos en el punto B. Para el cambio de B a C,
vamos a tener que encontrar información del HFG dado a PV. Entonces ya hemos cruzado la fase, ya tenemos vapor saturado y en este caso entonces debemos adicionar un cambio por presión a temperatura constante. Nuevamente entonces iríamos desde DC, presión acá, hasta presión en D, manteniendo la temperatura constante de este B menos este T de B de P de B de T a P de P, y ya estamos en el punto D. Finalmente cambiamos la temperatura desde T1 a T2, manteniendo la presión constante del C sub P de T. Ahora hay que hacer una precisión. Entonces, esta primera integral de aquí es para el líquido, porque de A a B tenemos un líquido, mientras que esta debe ser una relación presión-volumen-temperatura para el vapor. Este C sub P debe ser el C sub P del vapor. Ahora, si quisiéramos calcular la entropía utilizando el enfoque TP, pues requeriríamos entropía en el punto E menos la entropía en el punto A. Para ello debemos nuevamente venir aquí. Sabemos que la entropía, cuando tenemos una sola fase, la podemos escribir de esta manera. Cuando hay cambio de fase, la suplementamos con información del cambio de fase y nos podemos mover de esa manera utilizando el enfoque temperatura y presión. Entonces aquí nuevamente va a ser esta la integral desde la presión en el estado A manteniendo la temperatura constante, y esto sería dB dt P de P. Entonces ya estamos, ya hemos llegado al estado B. Después aquí tendríamos el SFG calculado a PB más, nuevamente estaríamos aquí, sería la presión en el punto C hasta la presión en el punto D, vamos de C a D, manteniendo nuevamente, yéndonos por una isoterma, y esto dB de P de P. Entonces ya estamos aquí en el punto D, y finalmente la integral desde T1 hasta T2, manteniendo la presión constante del C sub P sobre T de T. Nuevamente encontramos que esta parte debe ser para el líquido. Esta parte viene de alguna correlación, de alguna tabla donde sepamos este valor, mientras que estos dos términos de acá van a corresponder a la fase vapor. Esta es una manera de trabajar nuestro
para encontrar, ¿no? Para poder calcular la entalpía y la entropía. Existe también entonces el otro enfoque, que es utilizar T y B como variables independientes. Nuevamente, al igual que en la ilustración, utilizando el enfoque T y P, queremos partir del mismo estado y llegar al mismo estado. Es decir, partir del estado A y el estado B. Ambos, A y E, son similares, son el mismo realmente en los dos enfoques. Pero a diferencia del primer enfoque, fíjense que aquí parto de A y puedo llegar directamente al estado D. Eso, ¿por qué? Porque si yo tengo una ecuación de estado que me describa desde A hasta D, por ejemplo, una ecuación de estado cúbica como las que hemos hablado, no necesito suplementar información aquí, que sí es necesario en el enfoque TP, porque esta integral ahí mismo me da el valor del cambio de fase. Entonces, iría de A a D, ¿cierto? A través de una isoterma, y después de D a E a través de una isocora. Fíjense que los caminos son diferentes porque aquí en el enfoque T y B debo hacer movimientos o cambios manteniendo T constante y manteniendo B constante. En cambio, en el enfoque T y P tiene que hacer movimientos cambiando T, manteniendo P constante, y cambiando P, manteniendo T constante. Entonces, para nuestro caso, no podríamos calcular el cambio en la entalpía directamente. Lo primero que debemos hacer es utilizar el cambio en la energía interna. Entonces, el cambio en la energía interna lo vamos a obtener de esta ecuación, ¿cierto? Y el cambio en la entropía de la misma ecuación para T y B como variables independientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el cambio en la entalpía, en la energía interna. Entonces sería U n menos U en A. Va a ser igual, vamos a ir de A a D directamente, entonces va a ser la integral desde BA hasta BD. Nuevamente recordemos que esta es la isoterma 1, esta es la isoterma 2, manteniendo temperatura constante. En este caso, la expresión que está aquí debe ser T de P de T a B menos P de B. Listo, entonces fíjense que ya llegamos hasta D. Luego vamos a hacer un cambio a volumen constante, pero manteniendo la temperatura, cambiando la temperatura a volumen constante. En este caso sería la integral desde T1 hasta T2, manteniendo BD. Y en este caso el cambio es B de T. Entonces aquí fijémonos que de A a D se mueve una isoterma. Lo importante es tener una ecuación de estado que me describa todo este cambio desde A hasta D, que me describa tanto el líquido como el vapor. Cuando hago este cambio de aquí, ya es la capacidad calorífica a volumen constante en esa fase. Esa fase es una fase vapor. Entonces, una vez tengo el cambio en U, puedo calcular HE menos HA como UE más presión en E, volumen en E, menos UDA más
presión en el punto A y el volumen en el punto A. Ok, entonces miremos que en este enfoque no estoy requiriendo una entalpía o energía interna de cambio de fase. Ella misma, si tengo la ecuación de estado correcta, me va a dar ese valor. Y para calcular el cambio en entropía entre esos dos puntos, voy a tener entonces nuevamente el cambio desde el punto A hasta el punto D, moviéndome en la isoterma 1 de de P de T a B. ¿Sí? Entonces aquí ya hice el cambio de entropía desde A hasta el estado D. Más, ahora estoy en D, quiero llegar a E, voy a cambiar de isoterma, paso de la isoterma 1 a la isoterma 2, manteniendo el volumen específico constante. Eso implica que voy a tener un CB sobre T de T. Y de esa manera, entonces, puedo calcular el cambio en la entropía. Entonces, los dos métodos son equivalentes en el sentido que este valor de acá, calculado por esta ruta, debe ser igual al valor de este cambio de entalpía calculado por la ruta TIP. Lo mismo, el cambio en la entropía aquí entre estos dos estados debe ser igual al cambio en la entropía entre estos dos estados. Sí, solo que los estados están caracterizados por dos variables independientes. Entonces, eso implica que aquí tendría una T sub A, una P sub A y un B sub A. ¿Sí? Y dos de estas tres son independientes. Entonces, implica que con cualquiera de las dos que elija, T y B o T y P, debería tener la misma descripción, tanto eh, en términos numéricos como tal. Entonces, esta realmente aquí lo único que requeriría sería una ecuación de estado más una capacidad calorífica a volumen constante. Ecuación de estado y sus derivados. En cambio aquí, ¿qué voy a requerir yo? En este primer enfoque TP, voy a requerir en este enfoque de acá, voy a requerir una ecuación de estado para el líquido más datos de cambio de fase más una ecuación de estado para el vapor. Entonces este enfoque TIP requiere más piezas de información que el enfoque TB. Vamos a ilustrar el uso de los enfoques TP y TB cuando ocurren procesos donde tengamos cambio de fase como tal. Entonces, el problema es bastante simple desde el punto de vista del planteamiento, pero lo que busca es principalmente la claridad en cómo nosotros podemos hacer para utilizar estos enfoques TP y TB para el cálculo en el cambio de propiedades termodinámicas. Así que vamos a ilustrar este cálculo a través de un intercambiador de calor. Tenemos un intercambiador de calor donde queremos vaporizar una corriente de tetracloruro de carbono. Es una corriente que tiene 100 kilogramos hora de tetracloruro que se encuentra a la presión de un bar y 25 Celsius. Y después lo pasamos a través de un intercambiador de calor donde
vamos a calcular una carga de calor, un flujo de calor suficiente para que a la salida de ese intercambiador tengamos tetracloruro de carbono a la misma presión de 1.01 bar o una atmósfera y 100 grados Celsius. Los datos que tenemos, con los que disponemos, generalmente pues, van a ser los que son más comunes de disponer para todas las sustancias, que se llama la entalpía de vaporización a presión estándar o en el punto normal, que es a una atmósfera. Entonces, generalmente para la mayoría de las sustancias vamos a tener estos valores de calor latente. Vamos a tener la temperatura de ebullición a una atmósfera, en este caso son 76 Celsius. Vamos a tener datos de capacidades caloríficas del líquido, capacidades caloríficas del vapor. Aquí las estamos tomando como constantes, pero ellas son función de la temperatura y también dependen de la presión. Tenemos también las constantes críticas, la presión crítica, la temperatura crítica y el factor acéntrico. Bueno, entonces si nos vamos a... necesitamos primero pues plantear nuestro problema, ¿cierto? Entonces nos va a decir que el número de moles que ingresa por la corriente 1 debe ser igual al número de moles que está saliendo por la corriente. Estamos suponiendo que aquí este sistema se encuentra en estado estacionario y el balance de energía, en nuestro caso, este balance de energía donde estamos suponiendo que únicamente el aporte energético importante en las corrientes es debido a las entalpías, nos va a quedar flujo molar por la entalpía molar en la corriente 1 más la transferencia de calor debe ser igual a el flujo molar 2 por la entalpía 2. Entonces, por tanto, podemos calcular la carga de calor como el flujo molar por la diferencia en las entalpías. Bien, entonces de aquí en cierta medida pues ya tenemos planteado el problema de la primera ley de la termodinámica. Ya sabemos cómo nosotros vamos a cuantificar la carga de calor. El valor N1 pues ya lo conoceríamos, dividiríamos este flujo másico entre la masa molecular para obtener ese flujo molar. Entonces es algo que nosotros conocemos y también es posible para nosotros calcular esa diferencia de entalpías debido a que conocemos dos propiedades independientes intensivas, en este caso la presión y la temperatura en cada una de las fases. Bueno, ahora entonces vamos a centrarnos en lo que es realmente nuestro objeto de estudio y es cómo calcular ese delta H, ¿cierto? Que es H2 menos H1. Bien, entonces lo primero que podemos darnos cuenta es que a esta presión de un bar y 25 Celsius, detallamos que la temperatura de ebullición son 76, por tanto, la corriente que se encuentra en la corriente 1 es una corriente de líquido, mientras que la segunda va a ser una corriente de vapor sobrecalentado. Si nosotros dibujáramos un diagrama PV para la sustancia, ¿cierto? Suponiendo, eso es solamente una caricatura, suponiendo que esta fuera el diagrama para el tetracloruro de carbono, ubicaríamos en la isoterma de 25 Celsius nuestro estado 1 a 25 Celsius y 1.01 bar de presión, y nuestro estado 2 estaría en la isoterma de 100 Celsius, pero a la misma presión de 1.01 bar. Ahora, como nosotros queremos calcular la entalpía partiendo desde el punto 1 y llegando hasta el punto 2 utilizando el enfoque TIP,
pues vamos a tener que hacer cambios cambios en temperatura manteniendo la presión constante y cambios de presión manteniendo la temperatura constante. Como nos damos cuenta, ya hemos identificado eso. Vamos a tener primero una región desde 1 hasta este punto A, que va a ser este punto de acá, que será líquido saturado, ¿cierto? Vamos a llamar F. De 1 hasta F, hasta el punto del líquido saturado, vamos a usar T y P como variables independientes, porque ahí tenemos una sola fase. Después tenemos que suplementar el cambio de líquido a vapor saturado utilizando esta información que es la entalpía de cambio de fase. Nuevamente, cuando estemos ya aquí en este punto G, vamos a movernos desde el punto G hasta el punto 2, utilizando nuevamente T y P como variables independientes. Entonces, de esta manera podemos escribir entonces que el cambio en la entalpía desde el estado 1 hasta el estado 2 va a ser, vamos a ver primero desde el punto A, desde el punto 1 hasta el punto F. Aquí fíjense que solamente estamos cambiando, lo único que estamos cambiando es la temperatura, nos estamos moviendo a presión constante. Luego tendríamos la capacidad calorífica del líquido dt entre temperatura 1, que son 25 Celsius, y la temperatura de ebullición, que serían 76 Celsius. Hasta ahí sería, digamos, podríamos usar temperatura y presión como variables independientes, porque hasta ahí tenemos solamente una fase. Después de eso, adicionamos, vamos de F a G, ya vamos a plantear el cambio de fase, HFG, evaluado a 1.01 bar, que es el valor que tenemos reportado acá, y ya estamos en el punto G. Ahora vamos a mover desde el punto G hasta el punto 2, ahí nuevamente T y P son independientes, por tanto podemos irnos desde 76 Celsius hasta 100 Celsius. Y entonces aquí ya sería el C sub P, pero ya cambió de fase, por tanto sería C sub P del vapor de T. Esta sería la manera de poder calcular el cambio en esa entalpía. Es un proceso isobárico. ¿Qué pasa si de 1 a F tuviéramos un cambio de presión? Pues colocaríamos acá el siguiente término de la integral desde la presión 1 hasta la presión F de B menos T de B de T a P todo de B. Bien, entonces esta sería una manera de calcular ese cambio en la entalpía. Aquí lo único que nos resta básicamente es reemplazar los valores para poder calcular ese cambio en la entalpía. Ahora, si nosotros tenemos el enfoque TB, entonces ese enfoque TB utiliza como variables independientes pues, la temperatura y el volumen. Sabemos que en toda la región T y B, en toda esta región, ¿cierto? Para esta sustancia o para cualquier otra, T y B siempre van a ser variables independientes. Así que para poder realizar este cambio, este cálculo de cambio en la entalpía, podemos elegir un camino o debemos elegir una ruta donde cambiemos temperatura manteniendo el volumen constante
o cambiemos el volumen manteniendo la temperatura constante. Si disponemos de una ecuación de estado que nos permita describir la zona del líquido, la zona del líquido vapor y la zona del vapor y del gas, entonces va a ser fácil para nosotros utilizar este enfoque. Una cuestión entonces es, nos podemos mover por esta isoterma y llegar hasta, aquí nos quedaría hasta este punto de acá, ¿cierto? Suponiendo que estamos siguiendo esta isoterma. Esta isoterma es de 25 Celsius y la isoterma aquí, esta es de 100 Celsius. ¿Listo? Entonces miremos que de aquí vamos a llegar desde 1, vamos a ir hasta este punto que vamos a llamar el punto B. Este punto de acá es el punto B. Entonces nos vamos a ir a través de una trayectoria isotérmica hasta B, y una vez lleguemos a B, nos movemos a través de una isoterma isocórica de volumen constante hasta 2. Y la suma de esa trayectoria es el cambio en la propiedad. Como sabemos, las variables, cuando utilizamos T y B, no podemos calcular directamente el valor de la entalpía. Primero tenemos que calcular el valor de la energía interna, y a partir de la energía interna vamos a ser capaces de calcular la entalpía. Entonces nos quedaría la energía interna, el cambio de energía interna desde el estado 1, que es la corriente de ingreso, hasta el estado 2, va a estar dado por este primer cambio desde 1 hasta B. Entonces ese primer cambio es, mantenemos la temperatura constante y cambiamos el volumen. Entonces vamos a ir desde la integral, desde el volumen en el estado 1 a 25 Celsius, ¿cierto? Y vamos a llegar hasta el volumen en el estado B. Pero el volumen del estado B y del estado 2 es el mismo. Entonces, volumen del estado 2, y nos movemos en esa isoterma, donde el cambio en la energía interna respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, es T de P de T a B menos P de B. Entonces fíjense que ya llegamos al punto B, al estado D. Después lo que vamos a hacer es un cambio por temperatura, moviéndonos desde la isoterma 25 hasta la isoterma de 100. Entonces, a volumen constante. Sería desde 25 Celsius hasta 100 Celsius. Con volumen 2 constante. Y en este caso sería no el Cp, sino el Cv, que es la capacidad calorífica, a volumen constante. Y esta fase que tenemos acá es una fase vapor, Cv. Listo, entonces lo importante aquí, este primer término, es que la ecuación de estado nos permita describir el líquido, la transición líquido-vapor y el vapor como tal. Luego, ya que tenemos la calculada este cambio en energía interna, vamos a tener el cambio en entalpía como U2 más la presión en el punto 2 por el volumen molar en el punto 2 menos la energía interna en el punto 1 más la presión en el punto 1 por el volumen molar en el punto 1. Estos dos valores, U2 menos U1, ya los hemos calculado acá, la presión la conocemos y tendríamos que calcular los volúmenes. Ok, entonces este enfoque va a requerir de nosotros utilizar una ecuación. Por defecto, pues la única ecuación que conocemos y la que realmente
se utiliza bastante en ingeniería, pues sería utilizar la ecuación de estado cúbica. ¿Cómo haríamos entonces? Fíjense que aquí no conocemos el volumen, entonces tendríamos que calcular a esta temperatura de esta presión el volumen en el estado 1 y a esta temperatura de esta presión el volumen en el estado 2 o en la corriente 2. Entonces eso implica que si nosotros vamos a usar una ecuación cúbica, suponemos entonces que tenemos una ecuación de estado cúbica. Vamos a seguir el algoritmo típico para el cálculo de energía interna o el cambio en las propiedades termodinámicas de la ecuación de estado cúbica. Entonces, el primer paso que tendríamos que hacer sería calcular el valor de Z, ¿cierto? Z1, que es el valor de Z calculado a la temperatura 1 y a la presión 1, y calcular el Z en la corriente 2, que es Z a temperatura 2 y presión 2. ¿Cómo lo calculamos? Pues nosotros nos acordamos que tenemos que resolver un polinomio Z3 de 1 Z cuadrado de 2 Z más de 3 igual a 0. Entonces ese lo resolvemos primero para T1 y P1, resolvemos y encontramos entonces Z1. Y para T2 y presión 2 volvemos a resolver ese polinomio y encontramos el Z2. Aquí tenemos que, obviamente, entendemos que el estado 1, en el estado 1 él es un líquido, ¿cierto? Entonces, el Z debe ser un valor bien pequeño, y este de acá, Z2, es para un vapor. Entonces, el Z debe ser, si llegara a darnos alguna de casualidad 3 raíces, elegiríamos la menor, y si en el estado 1 nos diera 3 raíces, elegiríamos la menor en el estado 1 y la mayor en el estado 2. Pero lo que esperamos es que en estado 1 nos dé una sola raíz, que esa debe corresponder al líquido, y en el estado 2 debe ser también una raíz correspondiente al vapor. Entonces, una vez calculamos esto, entonces ahora sí podemos venir aquí, ¿cierto? Y calcular B1 como Z1, el Z que acabamos de calcular, RT1 sobre presión 1, B2 va a ser el Z de la corriente en el estado 2, T2 sobre presión 2. Ya tenemos eso. Ahora entonces vamos a poder evaluar esta integral que tenemos acá, ¿cierto? Esta integral, que es la integral entre B1 y B2 a 25 Celsius de Ya hemos demostrado que esta integral para una ecuación de estado cúbica generalizada va a ser AT menos A'T sobre D2 menos D1 por B por el logaritmo de delta 1 B
sobre delta 2b. Bueno, entonces estos B2 es el B2 que calculamos de la corriente de salida. B1 es el B1 que calculamos de la corriente de entrada. Los parámetros A, A'T, delta y B pequeña, B grande, perdón, esta B de aquí, pues corresponden a o dependen del tipo de ecuación de estado cúbica que nosotros trabajemos. Entonces, una vez evaluamos esta integral, lo único que tenemos que hacer también es evaluar la integral del CBT entre 25 Celsius y 100 Celsius. Ahora, si suponemos, obviamente esto AB2, si suponemos que el CB a esas condiciones de presión y temperatura, en ese intervalo que está manejando, si suponemos que se comporta como un gas ideal, entonces si conocemos la capacidad calorífica, vamos a ser capaces de evaluar ese C sub B en términos del C sub B. Entonces, desde aquí ya hemos encontrado este término de acá. Miren, todo ese algoritmo que acabamos de ver es únicamente para calcular este delta U. De aquí ya queda directo, entonces tenemos este delta U, conocemos las presiones y conocemos los volúmenes, ya los hemos calculado. Entonces ya es solamente reemplazar esos valores. ¿Qué datos necesitamos para poder utilizar las ecuaciones cúbicas? La presión crítica, la temperatura crítica, el factor acéntrico y las constantes de cada una de las ecuaciones que tenemos. Entonces, con esta información que ustedes tienen aquí, ya se pueden reemplazar los valores y encontrar el flujo de calor. En ambos enfoques, esa, esos valores de Q deberían ser muy cercanos entre ellos. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos calcular cambios en las propiedades utilizando, cuando hay cambio de fase, utilizando el enfoque TP o el enfoque TB.